¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Bodeán. Yo soy profesor de filosofía, como ya me he presentado. Y en este caso estoy con ustedes acompañándolos mientras María Laura Olaveni, la profesora titular, está de licencia por maternidad en la cátedra de Ética Aplicada. Para mí un gusto, estoy a su disposición. Bien, y comenzamos con este primer encuentro sincrónico que tiene por objetivo algo muy sencillo, que es simplemente la presentación de la materia. Bien, de esta materia que, bien, hay que aclarar en primer lugar que la ética es una disciplina dentro de la filosofía, una disciplina filosófica. Así que me gustaría decirles algo, al menos, acerca de la filosofía, para que entremos en tema. La filosofía es normalmente ese espacio dentro de las materias, dentro de las asignaturas y dentro de las carreras que nos obliga, nos invita, nos permite, si se quiere, pensar, darnos un momento para reflexionar acerca de, bueno, básicamente de todo, ¿no? La filosofía es una invitación a pensar por nosotros mismos, ¿sí? Sobre todo y especialmente aquellas preguntas que son las más profundas del ser humano, las preguntas por el sentido de la vida, por el sentido de lo real, la pregunta por la verdad de las cosas, o, o por el conocimiento. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos de la modernidad, del siglo XVIII, Immanuel Kant, resumía las cuatro grandes preguntas de las cuales trata la filosofía, diciendo, ¿no?, que la primera es qué podemos conocer, acerca de cuáles son nuestra capacidad cognoscitiva frente a lo real, qué es lo que podemos alcanzar de la verdad de las cosas. En segundo lugar, qué debemos hacer, y esa es la pregunta propia de la ética. ¿Qué podemos esperar? Tercera gran pregunta, ¿no?, que abre el campo de la reflexión a la historia, lo que es la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, ¿no?, eh, entre otras. Y por último, una pregunta más desafiante y englobante que es ¿qué es el hombre? La pregunta que engloba la disciplina filosófica que se llama antropología, antropología filosófica. Bien, bueno, esta invitación a pensar por nosotros mismos, a reflexionar acerca, en este caso, del hecho moral, no es con la idea de complicarnos la vida, ¿no? O llenarnos de palabras y conceptos difíciles. La filosofía nació siempre y se desarrolló eh, a lo largo de su historia como o por la necesidad muchas veces de reflexionar sobre cosas que nos desafían, nos provocan. eh, a veces es necesario pensar sobre las cosas que nos pasan o- o bien sobre lo que nos impacta de la realidad. Pero también, bueno, porque enriquece, ¿no? Volver a la vida a partir de una reflexión bien elaborada, de un diálogo bien hecho con el pensamiento de algún autor, ¿no? Porque la filosofía también es una invitación a dialogar con grandes pensadores de la historia. Eso nos enriquece después, a la hora de lograr diario, cotidiano, nuestra vida. Por ejemplo, Sócrates decía, ¿no?, uno de los grandes filósofos de del comienzo mismo del pensamiento griego, que una vida sin reflexión, sin examen,
sin ese detenerse un momento a pensar, a, a ver qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué, si es la manera más correcta en la que estamos abordando, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Una vida distraída, una vida eh, sin conciencia, sin darnos cuenta de las cosas, una vida en piloto automático, no vale la pena, ¿no? Vale la pena preguntarse y volver a la vida con estas reflexiones enriquecedoras. Bien, la ética, ¿no? Esta disciplina particular dentro de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene muchas disciplinas, tiene muchas preguntas. La ética se pregunta por, como ustedes ya habrán visto en la presentación de la materia, por el obrar, ¿no? Es el obrar humano. Pero no todo obrar, sino eh, cierto tipo de conductas o de acciones humanas, que son aquellas que se califican o que podemos calificar, que solemos calificar como buenas o malas, una buena o mala acción, o también diciendo esto es correcto, esto es incorrecto, o, o bueno, o esto es de acuerdo al deber o no está de acuerdo al deber. Sencillamente es moral o inmoral. No todas las acciones claramente entran en este campo de reflexión, pero es un hecho que los hombres, a diferencia de los animales, tenemos esta particularidad de que tenemos que justificar nuestras acciones, solemos reflexionar y decidirnos, ¿no? Acerca de qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que debemos hacer. O también determinar nuestras acciones según ciertos valores, ¿sí? Esto es muy propio del hombre. El animal jamás tiene en consideración un valor más que su propia vida, la subsistencia de su propia vida. En cambio, a nosotros se nos abre este horizonte de lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo incorrecto, lo correcto. Que hay que decir también, ¿no? Que no es lo mismo, no, si bien está a veces, muchas veces emparentado o entra en conflicto, que lo legal, o sea, aquello que está de acuerdo o en desacuerdo con la ley. Muchas veces puede suceder que algo sea legal, o sea, que esté amparado, esté permitido por la ley, y sin embargo que sea inmoral o quizá que no tenga valor moral, ¿no? Por ejemplo, el hecho de transitar en la calle por la derecha, como norma de tránsito, no es algo que esté mal moralmente hablando, ¿no? Si uno transitara por la izquierda. No está mal moralmente como está mal tratar a una persona de modo incorrecto, ¿no? Eso sí es inmoral, o un soborno, o otro tipo de- Pero bueno, transitar por la derecha o por la izquierda no es algo inmoral, ¿no? Pero está determinado por la ley, este, y debemos cumplir con la ley, ¿no? O puede ser que haya una ley que sea injusta, ¿no? Haya una ley que permita la usura, por ejemplo, ¿no? Cobrar intereses exagerados por un préstamo, siendo que la usura moralmente es algo cuestionado, discutido, ¿sí? Así que no se identifica lo moral con lo legal, así como tampoco se identifica con lo que son nuestras acciones cotidianas, lo que nosotros solemos llamar la, el punto de vista social, convencional, ¿no? O sea, el hecho de que hay ciertas cosas que son más correctas o más incorrectas. Por ejemplo, saludar, ¿no? Saludar de modo amable a una persona, no es algo no es que sea inmoral, ¿no? En sentido estricto, ¿no? Sino que es una norma de buena conducta, ¿sí? Eh, pero muchas veces estos campos obviamente se entremezclan, se compenetran, ¿no? Pero lo moral específicamente, más allá de lo legal, más allá de las convenciones de buena conducta, tiene que ver con esa dimensión propia del hombre, que es
determinar nuestras acciones por el bien o por el mal, por el deber o el no deber, ¿no? O por los valores, si se quiere, de modo amplio. Eh, Bien, acerca de esta disciplina, ¿no? El nombre de la disciplina es quizá, eh, podemos tomar, ¿no?, esta distinción entre ética y moral que se suele hacer hoy en día. Originalmente hay que decir que ética y moral, hablando del nombre de la disciplina, explico un poco más de qué estoy hablando, tomando el nombre de la disciplina, ética y moral son originalmente dos sinónimos. Ética proviene del griego, de la palabra ethos, que significa carácter, modo de ser, modo de comportarse. Y moral viene del latín mores, ¿no?, que significa costumbres, también hábitos, modos de comportarse habituales. Eh, Ambas están muy emparentadas, son casi sinónimos. Ahora bien, hoy en día hay una fuerte tendencia, hay casi un acuerdo respecto de esto, a distinguir entre ética y moral, ¿no? Y denominar a la moral como el hecho, ¿sí?, a ese campo cotidiano de nuestras acciones determinadas por las normas y las de conducta acerca del bien y del deber. Eh, y por otra parte, ética, reservarlo para la disciplina filosófica, ¿no? O sea, ese momento ya no de obrar y de actuar, sino de reflexionar acerca de nuestras acciones. Eh, Como bien dice ahí el apunte que ustedes tienen de Aranguren, se trataría de la distinción entre moral vivida y moral reflexionada o pensada. La ética es ese lugar de la reflexión y del pensamiento acerca de lo que nosotros actualmente vivimos y realizamos, ¿no? Eh, Así que esto es sobre la denominación de la asignatura. Bueno, y ética aplicada, sencillamente por el hecho de que nos interesa aplicar estas reflexiones que han hecho grandes pensadores y filósofos a lo largo de la historia acerca del obrar humano y el deber, etcétera, aplicarlas a un campo concreto, ¿no?, que a ustedes es el que les interesa, ¿no? Es el campo profesional, en este caso como licenciados en gerontología. Así que, bueno, ustedes van a ver que la asignatura en realidad tiende más a hablar de la ética como asignatura general. Bueno, yo los invito a que ustedes, a través de sus reflexiones y de sus ejemplos, ayuden a hacer de esta materia también una ética aplicada, ¿no? De ir aplicándola, de ir pensando el día a día de la profesión, a partir de lo que ustedes hayan vivido y ya experimentado, o bueno, lo que puedan ver, visualizar como posibles problemáticas a futuro, en el caso de que ellos todavía no se hayan ejercitado. Eh, Bien, bueno, emparentada la ética aplicada además a la deontología profesional. Bien, abuelo de pájaro, para ir viendo las próximas, un panorama general de las próximas unidades. Ustedes ya han visto, ¿no?, las primeras, eh, que en primer lugar vamos simplemente delimitar la cuestión ética, que ya es lo que hemos charlado yo y he intentado acá de introducir rápidamente. En segundo lugar, algunos de los problemas centrales de la ética, ¿no?, que es la unidad que ustedes están ahora trabajando de modo muy, muy bien, por lo que ya he podido ver de algunos de sus trabajos. La tercera unidad es una unidad que tiene una perspectiva histórica, busca desarrollar algunas de las principales líneas históricas de la ética, de la cual adelanto, ¿no?, como de modo previo, ¿no? Hay dos grandes tendencias.
dos grandes paradigmas o modos de pensar la ética que se concentran en la figura de Aristóteles, por un lado, y Kant. Aristóteles en la Edad Antigua y Kant en la modernidad. En la Edad Antigua, Aristóteles plantea una ética que se llama eudaimonista, ¿sí? Una palabra un poco difícil que proviene del griego, pero que significa básicamente felicidad, ¿no? También se suele denominar a estas éticas teleológicas, por también telos, que significa fin. Se supone que la felicidad es la finalidad última de nuestra vida, de nuestro obrar cotidiano, con lo cual todas nuestras acciones se ordenan, consciente o inconscientemente, hacia ese fin último. En nuestra vida cotidiana buscamos la felicidad. Por ello, elegimos una profesión, por ello desarrollamos eh, bueno, todo nuestro espectro humano, ¿no? Ya sea la afectividad, el trabajo, la política, etcétera, etcétera. Es el fin último que buscamos. Eh, Nuestras acciones podrán, de este modo, acercarnos hacia esa meta, que además es una meta, en cierto modo, incógnita, ¿no? Hay que preguntarse también cuál es el fin último de la vida, en qué consiste la felicidad. La respuesta que da Aristóteles sobre todo es que la felicidad depende en gran medida de la vida virtuosa. O sea, de que en nuestra vida nosotros seamos virtuosos. La virtud, como contrario del vicio, implica ejercitarse, tener ciertos hábitos buenos, que nos predispongan después en el día a día a obrar del modo mejor y más excelente. Esa vida virtuosa, además después acompañada de bienes, ¿no? Obviamente no necesitamos también algo de riqueza, algo de amigos, etcétera, etcétera, de cosas exteriores, quiero decir, ¿no? O sea, esa virtud interior acompañada de cosas exteriores, eh, va a consistir la felicidad. Mm, Seremos felices en la medida en que nos ejercitemos en la virtud. Y las acciones virtuosas nos acercan a la felicidad, así como las viciosas nos alejan. Eh, por otra parte, la ética moderna tiene un planteo totalmente distinto que apunta ya no tanto a la virtud, no tanto a la felicidad como objetivo último de las acciones, sino a si las acciones se determinan o no por el deber, si nuestras acciones están de acuerdo o no al deber. Por eso se denomina estas éticas deontológicas, cuyo paradigma es Immanuel Kant, que él incluso es enemigo de que nuestras acciones se determinen por nuestras tendencias y nuestros deseos, ¿no? Para que una acción sea moralmente buena, tiene que estar solamente determinada por el deber. El deber lo determina la razón. Es algo que estudiaremos con más detenimiento en la siguiente unidad. Claramente acá ya no importa tanto la finalidad de nuestras acciones, sino si estamos respondiendo al deber o no, a la ley moral. Es una ética más de la ley moral que de la tendencia y de seguir eh, las cosas buenas que nos da la vida, ¿no? Que en ese caso la virtud es más amiga de seguir la realidad, ¿no? La realidad en cuanto bien. Eh, Bien, y bueno, por otra parte, la ética contemporánea tiene otras perspectivas, las cuales tendrán que ver la ética dialógica, Habermas, entre otros. Y la última unidad
La unidad es un poco especial, es una linda invitación a irnos más allá de la ética y aportar algunas perspectivas que tienen que ver con la antropología filosófica, o sea, con la reflexión acerca del hombre, problemas humanos, y también abrir un campo a la bioética. Acerca de la antropología, la invitación es a pensar acerca del cuerpo humano, que es a la vez experiencia de un instrumento, pero también de un límite, ¿no? Porque también el cuerpo es el lugar del dolor, el dolor físico, la enfermedad. Y dando un paso más, enfrentándonos con el límite supremo, ¿no? Que es la muerte. Reflexionar acerca del sentido y significado de la muerte. Por último, pero no por ello menos importante, un pequeño capitulito que les recomiendo mucho de Guardini, un pequeño texto, que habla acerca de las edades de la vida, que también es una dimensión propia de una perspectiva, desde una perspectiva filosófica, una dimensión propia de la antropología, ¿no? De estudiar al hombre, de ver qué preguntas y problemas filosóficos nos plantea nuestra naturaleza humana. Eh, Claramente está entroncada con la ética, ¿no? Porque nosotros justamente estamos planteando una ética en relación a seres humanos, ¿no? En nuestro ejercicio. Lo más importante en realidad de la ética es la determinación de nuestras acciones, como buenas o malas, en relación al prójimo, al otro ser humano, a la otra persona.